tarde quiero predicar el tema: Dios necesita mujeres que se levanten como Débora lo hizo. Dios necesita mujeres que se levanten como Débora lo hizo. La cita bíblica se encuentra en Jueces capítulo 4, versículo 4 al 9. Dice la Biblia: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Lapidón, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo: aquí le pregunta esta mujer llamada Débora a Barak: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos? Barak responde: si tú fueres conmigo, yo iré; si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Por favor, oremos. Señor, atrae y añade bendición a tu palabra. Queremos dedicar esta predicación para motivar, instruir, guiar, dirigir, motivar la vida de todas las mamás y de todas las damas que nos escuchan. Así que, mi Señor, usa mi vida para ministrar tu palabra, y que lo que aprendamos hoy sea puesto en práctica por cada mujer y por toda la iglesia en general. En el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Débora significa abeja. Eso significa el nombre de Débora, abeja. Y Débora le hacía honor a su nombre porque era una mujer diligente, tenía esmero, hacía su trabajo con eficacia, era pronta, ligera para hacer las cosas y buscar solución o resolver un problema. Prácticamente podemos decir que Débora cubría los requisitos de Proverbios 31 del 10 al 28. El contexto bíblico nos dice que Débora era la gobernadora en ese tiempo. Ella tenía un puesto de autoridad en el pueblo del Señor. Y lo que realmente es admirable es que ella tenía ese realce en los tiempos en que la mujer no podía ocupar lugares prestigiosos y donde solo los varones eran los adecuados. Mas, sin embargo, notemos que en esos tiempos eran días de gran necesidad. Observamos que en esos tiempos una mujer es la portadora de la voz y de la voluntad de Dios. En esos tiempos de gran necesidad es una mujer quien es el instrumento de Dios. Es una mujer la que Dios ocupa para esa época, para esa ocasión, para esa necesidad que estaba pasando el pueblo de Dios. Israel se encontraba en bancarrota, en caída, en derrota, en fracaso, y se encontraba en esa situación. La causa era porque habían desobedecido a Jehová, habían desobedecido a Dios. No estaban en derrota porque fueran obedientes a Dios, sino que estaban en derrota, estaban en fracaso debido a que habían desobedecido a Dios. Aquí hay un principio de que cuando desobedeces a Dios, las cosas no van a marchar bien. Tarde o temprano las cosas se van a complicar para mal. La Biblia dice que volvieron a hacer lo malo
el pueblo ante los ojos de Jehová, y Dios les entregó en manos del enemigo. Debido a que habían desobedecido a Dios, la Biblia nos está diciendo que volvieron a hacer lo malo. O sea, habían desobedecido a Dios, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová de los ejércitos, y entonces Dios tiene que hacer algo y los entrega en manos del enemigo. Y este enemigo los oprimió por 20 años. 20 años los oprimió. Los robaba, los despojaba de sus cosechas, los intimidaba, los amenazaba. Este enemigo se había apoderado de todo, absolutamente de todo lo que tenía. E incluso les había robado su paz, su felicidad, su gozo. Se escondían, se alejaron y perdieron su fe en Jehová de los ejércitos. Eso es lo que hizo el enemigo con el pueblo de Israel. Pues esta es la época, todo esto lo que les acabo de comentar, todas esas circunstancias que están pasando el pueblo de Israel, es la época donde Dios levanta a Débora. Dios levanta en esa época, en ese tiempo, en esos días, a Débora. Era un tiempo de pura ruina. Era una temporada de pura miseria. Era una etapa de ruina moral, de ruina económica, ruina social, ruina espiritual. Era una condición terrible en que se encontraba la gente de Israel. Y es que el pueblo había quedado completamente desolado. Por eso Débora dice en su cántico: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Había quedado el pueblo en soledad. La gente de aquel entonces había quedado en soledad. Era una situación de tristeza y de lástima. Pues Débora se levantó. Débora se levantó como una madre que se levanta a defender a sus hijos. Débora llegó como una madre para Israel. Esta mujer era una mujer muy humilde. Ella no había adquirido ese poder para crear popularidad. No había adquirido ese lugar para humillar a otros. Esta mujer era grande porque su pasión era servir incondicionalmente a su Señor. Su grandeza consistía en su amor y su compasión de ver al pueblo del Señor en esa situación. Pues esta mujer se levantó para luchar. Esta mujer se levantó para defender lo que amaba, no permitió que el enemigo destruyera lo que tanto apreciaba. Queridas hermanas, mis muy estimadas mamás, Dios necesita de esas mujeres hoy en día. Mujeres que ven la desgracia, lo que está dañando, lo que está destruyendo, pero no se dejan, se ponen de pie, empiezan a luchar, se levantan para que todo esté mejor, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar o donde sea, pero a levantarse van para ganar, para tener victoria, para tener triunfo. Dios necesita mujeres que se levanten y no que se queden sentadas como si nada estuviera pasando. Y en su hogar todo se está desparramando, se está destruyendo. Bueno, Dios necesita mujeres que se levanten y no que se queden sentadas como si no estuviera nada, como si no estuviera pasando nada en casa, en el hogar. Dios necesita mujeres que se levanten y no que se queden inmóviles viendo cómo sus seres queridos están siendo encadenados en la borrachera, en las adicciones, en las trampas de Satanás. Dios necesita mujeres de acción que se levanten en el momento en que ellas ven que se está bajando la guardia, que se está decayendo espiritualmente, que las cosas no están bien con el esposo, con la esposa en el sentido espiritual, que las cosas no están bien, el hijo ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no ora por su comida, ya se está volviendo desobediente, ya se está volviendo más rebelde, más contestalón, más caprichudo. En ese momento esa mujer se levanta y pone manos a la obra. No baja la guardia, se levanta en el momento en que ve que algo no está bien, que algo está decayendo en la casa,
en el hogar, con los hijos, con la familia. Débora era una mujer apasionada y ella dijo: yo tengo un Dios que puede cambiar la historia. Esta mujer era apasionada y ella dice unas expresiones, hermanos, que nos deben de inspirar para que también nosotros las tomemos, nos apoderemos de estas expresiones y las pongamos en práctica. Débora era una mujer apasionada que dijo: yo tengo un Dios que puede cambiar la historia. Él puede cambiar la tristeza en gozo. Él puede cambiar lo oscuro en luz. Él puede hacer nuevo todo lo podrido. Esta mujer creía en un Dios que puede cambiar la historia, la situación del país, del mundo entero, porque creía en un Dios poderoso que conocía que era sobrenatural, extraordinario y maravilloso. Claro, hubo un medio por el cual Débora obtuvo la victoria. Hubo un recurso por el cual Débora obtuvo la victoria, y fue la fe. Es la fe. Débora era una mujer de fe. Fue una mujer que le creyó a Dios. Aunque había otros dentro del pueblo que no le creían al Señor, ella sí. Ella sabía que Dios estaba con ellos y que les daría la victoria. Ella lo sabía. Ella era una mujer que confió en Dios, tenía un tremendo poder, aunque hubo hombres que tambaleaban. Mujer, si en el caso tuyo tu esposo no es el mejor compañero para ayudarte a obtener la victoria y vencer todo obstáculo, quizás sea porque no tiene a Cristo en su corazón, o porque está muriendo espiritualmente, o porque ha vivido una vida siempre ahí a medias. Yo quiero decirte que no veas esto ni te encajones ahí. Tú levántate. Levántate en el nombre del Señor, levántate con la autoridad de Dios. Toma tu hermana, gloria al Señor, la batuta, levántate, porque si el diablo entra a tu casa, a tu hogar, a tus hijos, al corazón de tu familia, si él entra, les va a hacer pedazos tu hogar, tu familia, tu casa, y te vas a arrepentir de no haber actuado con autoridad y poder, que porque tu esposo no lo hacía, tú no lo hacías, que porque tus hijos no querían, tú no lo... No, levántate antes que entre el enemigo y haga pedazos y tengas que arrepentirte de no haber actuado en tiempo, con autoridad y con poder. Levántate como esta mujer se levantó. Por eso Dios te está invitando a transformar hoy lo que puede ser una desgracia en triunfo. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres que por causa de ellos a punto estuvo de que su hogar, sus bienes, su economía se desmoronara. Pero gracias a mujeres como Débora, que se levantaron, tuvieron valor, fueron sabias, atrevidas, valientes, que cambiaron su ruina en bienestar. Es triste, pero es verdad. En nuestras iglesias aún hay mujeres que no están actuando todavía como debe ser. Hay mujeres llenas de temor, de inseguridad, no están creciendo, están llenas de miedo, y todo esto roba la bendición de Dios, roba los proyectos, roba el avance y todo lo que Dios tiene pensado para ti. Todo esto te hace presa del enemigo y de cualquier situación. Así que hay que levantarse y actúa como actuó esta mujer de la cual estamos predicando. Estimada dama que me escuchas, no te dejes intimidar. Tú conoces a Dios. Tú siempre vas a saber que tienes un Dios que sobre toda situación, sobre toda circunstancia, por muy difícil que ésta sea, tú reconoces, tú sabes que hay un Dios que tiene la última palabra. Hay un Dios que tiene poder para cambiar en cualquier momento las circunstancias. La fe de los cristianos tiene fundamento, no lo olvides. La fe de los cristianos tiene fundamento, y el fundamento de nuestra fe es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el fundamento nuestro, de nuestra fe. Es lo que dice la palabra bendita de Dios. Mujer,
Por eso te oriento, te aconsejo que le dediques tiempo a la palabra de Dios. Y cuando le dedicas tiempo a la palabra de Dios, tú puedes confiar en esas promesas verdaderas que Dios ha dicho. Muchos cristianos no conocen la palabra de Dios. Y también hay muchas mujeres que no conocen de la Biblia, que no conocen la Biblia y no conocen lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que no alcanzan victoria, no alcanzan la conquista, no tienen heroísmo, porque no confían en las promesas de Dios y es porque no las conocen. Hay mujeres que no conocen las promesas de Dios. Muchas mujeres le han dedicado tiempo a todo, pero menos a la palabra de Dios. Mujer, quizás le has dedicado más tiempo a las cosas de la vida, pero muy poco tiempo al estudio de la palabra de Dios. Mamá, le has dedicado todo tu tiempo a tus hijos, los atiendes bien, les lavas, haces la comida muy rica, pero ¿y el tiempo de Dios qué? ¿Y el tiempo de Dios qué? Y cuando sean zarandeados tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a ayudar si desconoces lo que el Señor ha dicho en su palabra sobre sus promesas? Probablemente ya lo hayas pasado, tus hijos fueron zarandeados, tu esposo fue zarandeado, mujer, y no pudiste ayudarlos debido a que desconoces lo que el Señor ha dicho en su palabra sobre sus promesas. Quizás te has vuelto un poco perezosa, quizás te has vuelto un poco perezoso. ¿Y cómo vas a frenar al enemigo? Si no tienes el recurso, no te has preparado en el estudio de la palabra del Señor. Porque al enemigo se frena con el conocimiento que uno tiene en la palabra del Señor. Y ejemplo de eso tenemos a Jesucristo frenando al enemigo cuando fue tentado en el desierto. Recursos hay muchos recursos para tener victoria. Pero si no echas manos de ellos, si no te preparas en ayuno, oración, en el estudio de la palabra de Dios, no puede ser posible que haya mujeres victoriosas si desconocen la palabra de Dios. No vas a ser una mujer victoriosa, no va a ser posible que tengas victoria, triunfo, éxito, si desconoces la palabra de Dios, mujer. La iglesia también desconoce la palabra de Dios. Hay hermanos en la congregación que desconocen y no se preparan en el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que muchos cristianos son movidos de su fe. Cualquier cosa los engaña. ¿Por qué? Porque desconocen y no se han preparado de la palabra de Dios. Por eso es que son removidos de su fe. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen esos momentos de pruebas, en los momentos de ataques, esos momentos de luchas, en esos momentos en que las circunstancias son tan complicadas, muchos cristianos son vencidos y derrotados y movidos de su fe, porque desconocen las sagradas escrituras. La palabra es la palabra de Dios, hermanos, es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra es tu arma y no la vas a poder ejercer, no la vas a poder utilizar, no vas a poder usar este recurso de la palabra, este recurso que es tan poderoso, porque no te has preparado y empapado de la Biblia. Si estás en un momento de aflicción, tu socorro viene de Jehová. Si estás en un momento de enfermedad, es el que sana todas tus heridas, el que cura todas tus enfermedades. Cuando el enemigo te ataca, ¿qué dice la palabra del Señor? Sométete a Dios, resiste, y el enemigo va a huir de ti. Mujer, tú tienes que ser una mujer que conozca las promesas de Dios, la palabra de Dios. Tú tienes que ser una mujer que estudie la palabra, que memorice la palabra, que analice la palabra, que repitas la palabra.
Hay congregaciones y mujeres que no salen del Salmo 23:1, que no salen del Salmo 91:1. Eso es todo lo que saben. Y con esos dos versículos que se saben, con eso quieren enfrentar las batallas y los embates de la vida. Y no se puede así, es imposible, es difícil, no se puede. No, yo quisiera decirte que sí, pero no se puede así. Porque no conoces lo que Dios ha prometido. Por eso hay personas desalentadas, desanimadas, sin deseos, amargados. Pero cuando conoces con destreza a Dios, lo que dice su palabra, las promesas que dice la Sagrada Escritura, hermano, tú obtienes victoria porque la obtienes. Tú tienes triunfo porque obtienes el triunfo. Porque la palabra, el empaparse de la palabra, el conocer las promesas de Dios, te da la victoria aquí y para siempre, en todo tiempo. Mujer e iglesia en general, usted debe de saber, usted debe tener bien en mente, bien guardado en su corazón, todo lo que el Señor nos promete en su palabra, y nosotros confiamos y tenemos fe plenamente. En la escasez hay victoria. En los problemas hay victoria. En la incredulidad hay fe. En la enemistad hay restauración de amistad. En donde no hay que comer, hay bendición por fe en Dios. En las amenazas hay confianza de que Dios es fiel para salvaguardarnos. En los estorbos hay personas que Dios va a usar para que te apoyen y te ayuden. Dios está contigo, mujer. Dios está contigo, mamá. Dios está contigo, varón. Dios está contigo, joven, señorita. Dios está con su iglesia. Iglesia del Señor, Dios está contigo. Querida mujer, querida hermana, la mujer que está en Dios adora a su Señor. La mujer que cree a Dios, en vez de quejarse, alaba a su Señor. Iglesia, si tú le crees al Señor, vas a poder vencer cualquier cosa. Yo te invito a ponerte en pie allá donde tú estás, porque estamos en el culto de adoración al Señor. No estamos en el templo, pero estamos en el culto, en un momento especial, donde estamos adorando al que vive y reina para siempre, y tenemos temor y temblor de que en la presencia misma de Dios nos encontramos. Por eso es que me atrevo a decirte y a invitarte a que oremos. Agárrele las manos a toda tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Varón, reúne a toda tu familia como la gallina reúne a todos sus hijos. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a alabar al Dios que conocemos. Porque nosotros conocemos a un Dios que nos rescató del lugar donde nadie metía la mano por nosotros. Conocemos al Dios verdadero que nos amó con amor indescriptible. Conocemos a aquel que nos levantó en el estado en que nos encontrábamos, cambió nuestras vidas, que bendijo nuestras vidas, que nos dio una familia, que nos libró de toda adicción. Un Dios que ha sido bueno, un Dios que nos ha colmado de favores y de misericordia. Yo conozco un Dios que hace milagros. Conozco un Dios que ha bendecido mi economía. Vamos a alabar a ese Dios que tú conoces. Porque nosotros alabamos a un Dios que conocemos, no al que no conocemos. Por favor, vamos a adorarle. Vamos a adorar, vamos a alabar al Dios que conocemos. Le adoramos porque le conocemos. Sabemos quién es Él. Sabemos quién es Él.
Sabemos que dio su vida por nosotros. Sabemos que nos espera en las moradas celestiales. Vamos, adórale. Adora al Señor, adórale con todas las fuerzas de tu corazón. Adórale, levanta tu mano. Levanta, familia, ese clamor allá donde tú estás y adora al que vive, al que reina, al que es y que siempre será. Adoramos, te adoramos, Dios. Vamos a adorar, vamos a alabar al Dios que es grande, al Dios que es poderoso. Adoramos a Dios porque sabemos que Él nos ha hecho bien. Oh, le adoramos porque Él es el fundamento de nuestra fe. Adórale. Oh, adórale, 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 adórale. Alabamos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos. Dios fuerte, Dios poderoso, sanador, ayudador, protector, nuestro escudo. Oh, Dios de la gloria, te adoramos, tú nos has levantado. Solamente hemos recibido de ti bienes, beneficios. Te adoramos por las bendiciones que nos has dado. Vamos, alábale. Alaba al Señor, alaba al Señor, alábale, glorifícale, exáltale. Ahí en tu casa está la presencia de Dios, ahí en tu casa está la gloria de Dios. Alábale, deja que se mueva, que se pase en tu casa, que te bendiga. Oh, te adoramos, te exaltamos, te alabamos. Oh, gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Que esta palabra pueda ser de gran ayuda, de gran bendición, de dirección a la vida de todos los oyentes. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Oh, mi Padre Celestial, bendice a toda tu iglesia y a todos aquellos que nos han seguido y nos escuchan a través, Señor, de este medio de comunicación. Muchas gracias. Te adoramos y te alabamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén.